Honra a Dios por permitir esta sierva que hoy nos comparte esta palabra. Gracias, Padre Celestial, y el pueblo de Dios bendice a Anita hoy. La bendice que de esa boca salga la palabra creada en el corazón de Dios para este pueblo, para todo el que escucha ahí alrededor de esas redes, Señor. Gracias, Papito Santo. Bendecimos a Anita, bendecimos sus hijos, bendecimos todo lo que es ella, Padre Celestial, y todo lo que tú has puesto en esta vasija, Padre Celestial. Hoy sale con palabra de fuego, con palabra de poder, con palabra que va a llenar todo vacío que pueda existir en tu pueblo y en los que aún no te conocían, porque declaramos que por esta palabra te conocerán y volverán los ojos otra vez a ti, Señor. Personas que estuvieron apartadas por muchos años, Padre. Amén. Hoy es el día. Hoy será el día. Gracias, Papito Santo. Gracias, Señor. Bueno, muchas bendiciones y muchas gracias por esa oración tan bonita. Bueno, tengo el privilegio hoy de haber sido escogida por el Eterno para regalarles a ustedes un mensaje. El tema es sobre sobre el discipulado. Es que tengo el evangelismo metido, porque yo pensaba que era evangelismo, hasta hice una enseñanza de eso, y cuando me dice Katia, no, discipulado, y no me lo quiso cambiar bien. Pero vieras que entonces vamos a hablar sobre el discipulado. Yo sé que ustedes conocen al respecto, que todos nosotros hemos sido discipulados, que algunas veces ustedes han recibido algún curso de discipulado. Levanten las manos los que han sido discipulados aquí. Bueno, qué bendición, ya que no son muchos, hoy los voy a discipular yo en el nombre de Jesús. Qué bueno. Voy a hacerles una introducción. Esto es algo que el Eterno me regaló hoy en la madrugada. Dice que discipular es enseñar a otros a caminar con Dios. Vea qué maravilloso. Eso es lo que nosotros hacemos. Por eso todos tenemos que estar con ese deseo en el corazón. Todos tenemos que estar con ese deseo en el corazón de querer caminar con Dios. No solo nosotros, sino una vez que nosotros conocemos, querer que todos, ojalá los que conocemos, caminen con Dios. Que no seamos egoístas. Que ya porque conocemos nosotros, ya, ¿qué importa si el otro conoció o si no conoció? Entonces, desde el Antiguo Testamento, vemos a Dios que caminaba por el jardín del Edén con Adán y Eva. Ustedes se imaginan lo que ellos hablaban. Me imagino, ¿verdad? Lo que Dios les enseñaba. Algo maravilloso. Desde el Antiguo Testamento. Enseñando al hombre creado a su imagen y semejanza el carácter de su creador. Porque lo más importante de discipular es enseñar a otros el carácter de Dios. Podríamos pensar que en el Antiguo Testamento no se ve este asunto de discipular. Quizá ustedes piensan, pero es que en el Antiguo Testamento no se veía el asunto del discipular. Pero quiero decirles que está metido en toda la Escritura. Si ustedes se ponen a escudriñar la Escritura, este tema está metido en toda la Escritura. Cuando Adán y Eva decidieron darle la espalda a Dios, como ustedes bien lo saben, a través del pecado, ellos se apartaron y fueron expulsados del Edén. Y poco a poco fueron perdiendo el carácter de Dios. Y el hombre, cuando no camina con Dios, adquiere el carácter del mundo. Y ya todos sabemos lo que sucede, ¿verdad? Si nosotros adquirimos el carácter del mundo. El odio, el paganismo, los celos, la agresión, los malos pensamientos, y poco a poco se va perdiendo esa comunión con Dios. Pero nuestro Padre nos ama tanto que Él no nos deja ni nos desampara, y comienza a llamar al hombre como lo hizo con Enoc, como lo hizo con Noé, como lo hizo con Abraham. Y a le dice, vete,
de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y en ti serán benditas todas las naciones. Todas las familias de la tierra serán benditas. Y así comenzó Dios a caminar nuevamente con los hombres que estábamos perdidos en delitos y pecados. Y los amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces en el Nuevo Testamento comienza a discipular ya Juan el Bautista, como ustedes ya bien lo saben. En Mateo 3:3, podemos leerlo un momentito. ¿Qué dice Mateo 3:3? Dice así: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y en el versículo 19 dice: y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bueno, comienza Juan a discipular de esta manera y a preparar a otros para la venida del Mesías, y les dice en el versículo 12: e inmediatamente observamos a Jesús haciendo discípulos, y al igual que Juan en Mateo 4:4, enseñando que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vea qué importante, porque ¿qué es lo que vamos a discipular nosotros? Si no es enseñar a la gente a que entienda y a que coma su palabra. Y Jesús les dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Creador. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y observen cómo nuestro Maestro, al cual debemos imitar, les enseñaba en aquellos días. Y quiero que abramos la Biblia en Mateo 5:1. Y quizás alguien me pueda leer ese pasaje. Es un pasaje de la manera en cómo Jesús nos comenzó a nosotros a enseñar. Vean qué manera más hermosa la forma en que el Señor nos enseña a nosotros y nos comienza a discipular. Mateo 5:1. Sí, por favor, ¿me lo lees? Solo el primer versículo. No, léalo todo. Ese pasaje es demasiado lindo. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Escuchemos, hermanos. Viendo una multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi culpa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así se persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Y este sentir, este mensaje, este carácter que observamos en Jesús es el que debemos enseñar a otros. De esa manera, como Él enseñaba. Es tan importante enseñar a otros a caminar con Dios que Jesús les dijo en Mateo 11:28: llevad mi yugo. El deseo del Padre, queriendo caminar con nosotros,
para enseñarnos todas las cosas, tanto así que en Juan 14:1 les da una gran revelación y les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Volviéndoles a recalcar lo importante que es el camino que nos conduce al Padre y nos da así la gran comisión. Habiendo hecho esta introducción, y ahora sí voy a comenzar con el tema. Aquí comienza el discipulado cristiano. Y dice que la gran comisión está en Mateo 28, 19, 20. Dice el Señor así en la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el cristianismo, discípulo se refiere a un seguidor de Cristo. El discipulado es ayudar a otros a seguir a Cristo, de acuerdo con las instrucciones que establecen las Sagradas Escrituras. Debemos ser nosotros mismos un instrumento en las manos de Dios, que buscamos, debemos ser instrumento en las manos de Dios, nosotros los que buscamos ver en cada compañero, en cada persona que nosotros queremos discipular, la persona de Jesucristo, el carácter de Dios. Y esto lo hacemos a través del poder del Espíritu Santo. El discipulado implica una crianza espiritual. Si eres pastor, tienes un llamado a capacitar obreros que ayuden con la carga espiritual. En 2 de Timoteo 2, versículo 6 y el versículo 2 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Si nosotros queremos tener un grupo grande al cual estar evangelizando, nosotros tenemos que trabajar primero. Y trabajar es estar yendo a visitar esas ovejas, es estar yéndoles a instruir el mensaje y que poco a poco ellas vayan creciendo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, eso es buscar personas, en este caso los pastores, personas idóneas para que vayamos y enseñemos a otros. El discipulado implica amor, implica cuidado y implica enseñanza. En 1 de Juan 4, 20, 21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. De tal manera que si usted ama a Dios y dice que lo ama, ame también a su hermano. ¿Cómo? Enseñándole la sana doctrina para que éste no se pierda, sino para que éste también pueda heredar la vida eterna. El apóstol Pablo nos indica también lo que debemos hacer cuando discipulamos. Y lo establece él en 1 Tesalonicenses 5:14. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente con todos. Porque en este grupo, en el discipulado, usted va a encontrar de todo. Va a encontrar aquel que es muy verde, aquel que es muy dormilón, aquel que es perezoso. O sea, se va a encontrar con toda clase, ¿verdad?, de semillas usted. O sea, sí, los que se van, los que se pierden. O sea, es muy grande el trabajo. La misma devoción, escuchemos, hermanos, la misma devoción, amor, cuidado y preocupación que los padres tienen hacia sus hijos es la misma que nosotros debemos tener con las personas que buscamos discipular. También corregimos, amamos, pasamos tiempo con ellas, buscamos conocerlos más. Para que nosotros entendamos cuál es la relación que él tiene con Dios, para ver en qué modo nosotros le podemos ayudar a que conozca más. Orando antes y después de nuestros esfuerzos. El trabajo de cuidar almas no solo es de los pastores, sino para todos los miembros del cuerpo de Cristo. El discipulado implica un gran esfuerzo y no debemos olvidar que Dios es el que produce el crecimiento y los cambios en el corazón de los hombres. La meta del discipulado es que Cristo se ha formado en otros a través de la obra del Espíritu Santo. O sea, no somos nosotros los que somos muy galleta, que carga, catita, que un montón de gente, no.
es que el Espíritu Santo fue el que trabajó para ir convenciendo a las almas, ¿verdad? Para que se arrepientan y le amen. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo nos enseña y dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que esta obra es algo serio, no es algo que nosotros tomamos solo por diversión o porque no tengo nada que hacer, no. Es algo que nosotros tenemos que tomarnos muy a pecho hasta ver a un Cristo formado en el corazón de esta persona. La Real Academia define el discipulado como alguien que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. El discípulo lo es de un solo maestro y el objeto de aprender implica una transformación del pensamiento, por ende de la conducta. Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque nosotros no podemos aprender si no estudiamos, no podemos saber si no tenemos quien nos predique. Necesitamos esos obreros que vengan y hagan discípulos. Un discípulo de Cristo es alguien que busca aprender la doctrina del Mesías y vivir conforme a ella, comprometido con ser transformado en pensamiento y en acciones para parecerse a su maestro, para honrar. ¿Qué es el discipulado bíblico? Es el proceso en el cual el discípulo conoce y aprende específicamente la doctrina que enseña Dios en la Biblia. Tito 1:9 nos dice, Pablo le dice a Tito, dice, retenedor de la palabra. Eso es lo que tiene que ser un buen discípulo. Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque ustedes se van a encontrar cuando Dios los mande a hacer algún servicio a alguna casa, cuando Dios los mande a discipular a otros, se van a encontrar personas que les gusta estar contradiciéndolo todo a veces, solo porque quieren molestar o porque así es el carácter de ellos. Entonces ustedes tienen que estar muy bien informados de lo que es la palabra para poderse defender. Pero ¿qué tenemos que hacer para ser verdaderos discípulos? Esto es muy importante. ¿Quién sabe qué tenemos que hacer para ser verdaderos discípulos? Alguien que me diga. Alguno de los que están aquí, con palabra. Ser seguidores de Cristo. Dice Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer en la palabra de Él. Y así seremos verdaderamente sus discípulos. No debemos olvidar, al discipular a otros, que el Espíritu Santo es el que enseña. No son sus pensamientos ni sus palabras, ni sus actitudes las que usted tiene que enseñar, sino lo que Dios nos manda que enseñemos. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Ve? Entonces es el Espíritu Santo el que va a hablar a ese grupito que usted tiene. También les dio autoridad. O sea que los discípulos no son cualquier cosa, tienen autoridad de Dios. Y dice que en Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ya que carga, ¿verdad? Entonces, qué lindo ánimo, hacer discípulos, y hacer nosotros mismos discipuladores, ¿verdad? Las marcas de un discípulo. Vamos a ver las marcas de un discípulo. Una de ellas es que responde al llamado inicial que Dios le hace. Vamos a leer en Marcos 1:16-20, si me hace el favor alguno de leerlo. ¿Cuáles son una de las marcas? La que acabo de decir. Perdón, Benita, ¿Marcos qué?
16. 1:16. Amén. Del 16 al 20. ¿Cuál es una de las marcas? La primera, responde al llamado que Dios le hace. Esa es la primera marca de un discípulo. Responde al llamado. ¿Qué dice? Amén. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando ahí un poco adelante vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Cuando Dios nos hace ese llamado, nosotros no tenemos que poner excusas. Sigámoslo a Él. Hoy hemos sido llamados a venir a este lugar para aprender. Así es que yo espero que el Espíritu Santo los esté enamorando. Amén. Que sea Él el que los convenza, y que ustedes, a partir de ahora en la noche, si se les presenta una almita, ustedes les hablen de la palabra de Dios para que esta persona se comience a enamorar de Dios. Amén. Otra de las marcas es que tiene un gran deseo por conocer lo que Dios dice. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Otra marca, hace una separación de los estándares del mundo, como lo dice 2 de Corintios 5:17, mas el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, he aquí que yo hago cosas nuevas. Entonces, yo digo que el estar en Cristo es una nueva manera de vivir. Sí, amén. No nos podemos conformar siendo los mismos que hemos sido en el pasado, cuando vivimos sin Él, porque sin Él ustedes saben todos los errores que cometimos. Entonces ahora somos nuevas personas en Cristo. Otra marca, tiene autodisciplina. Esa es otra marca del discípulo. Si alguno, Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y cómo cuesta, verdad, negarse a sí mismo? ¿Y cómo cuesta tomar esa cruz cuando lo que queremos es dejarla ahí tirada? Pero el Señor aquí nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos si queremos ser sus discípulos. Otra marca, tiene un deseo de buscar y motivar a otros discípulos. ¿Cómo se necesitan motivadores, verdad? Esos que siempre están llamando, esos que siempre están invitando, para que los creyentes sigan creyendo en Dios. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué hacían? Perseverancia. Porque es importante esa palabra, perseverar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué estamos haciendo aquí? Perseverancia. Eso, ¿verdad? Otra marca, experimentan pasión por el Evangelio. Como lo dice Pablo a los Filipenses en capítulo 1:21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se imagina qué hermoso que nosotros en nuestro corazón estemos tan convencidos de eso, que vivamos así? Que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El mayor contexto para el discipulado es la iglesia local. Lo que la iglesia hace cada vez que se reúne, esto es discipular públicamente, porque viene la gente que gusta venir. Ahora, el discipulado individual es una de las muchas herramientas que Dios usa para salvar a muchas almas. Todo creyente es llamado a la obra del discipulado. ¿Quién es llamado a discipular? Todos. Creyentes. Todo creyente, ¿verdad? Todo creyente. Y a ser discipulado, Anita. ¿Perdón? Y a ser discipulado por acá, porque para discipular hay que también tener las bases para poderlo hacer efectivamente. Exactamente, sí, tiene que ser un discípulo. El discipulado individual es una de las muchas herramientas que Dios usa para salvar a muchas almas. Todo creyente es llamado a la obra del discipulado, pero ¿qué es un discípulo? ¿Qué es discipular? ¿Qué es discipular? Es el entrenamiento en la palabra de Dios de manera intencional, a fin de que muchos conozcan
y se enamoren de Dios. El discipular implica motivación para perseverar en la fe. Por eso en las iglesias muchas veces nos motivan para que nosotros sigamos viniendo, ¿no? Aquí nos dan cafecito y todo para que sigamos viniendo. Está enfocado en hacer seguidores de Jesús. Está fundamentada en la palabra de Dios, no solo en los testimonios que podemos contar, sino en la palabra de Dios. Discipular es amar, es cuidar del alma de alguien, y de esta manera nosotros estamos amando a la persona, cuidando de esa alma. Finalmente, el discipulado es relacional. Más que compartir la lectura bíblica, es estrechar lazos de amistad, ayudándonos unos a otros, o sea, relacionándonos uno con otro. El discipulado es un mandato de Dios, como lo vemos en Mateo 28, 18, la gran comisión que ya leímos. El discipulado es un proceso, no es un programa. En esencia, el discipulado se hace de manera intencional para ayudar a otros cristianos a crecer en santidad. Es un proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Ve qué importante que es discipular? En la enseñanza de ayer de nuestro líder espiritual, él hablaba de que nosotros a veces le pedíamos a Dios que queríamos tener las fuerzas del búfalo, y nos enseñaba cómo era un búfalo. Y bueno, él decía que el búfalo, por lo general el búfalo vive en manada, él no vive solo. Él está siempre dentro de la manada, él se interesa por las cosas de los de su misma especie. Es alguien que es un animal que él, para estar bien necesita por lo menos 30 litros de agua diaria, que el agua representa la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánta palabra comemos nosotros para estar como el búfalo? Si queremos tener la fuerza del búfalo. Y un detalle también que me causó, ¿verdad? Al estar poniendo la atención por la forma de ser del búfalo. Dice que para tomar el agua, él toma el agua así viendo todo. Porque obvio que donde él está tomando el agua puede venir un cocodrilo y se lo come. Y entonces dice que está así, también él está cuidando la manada. Entonces me imagino yo que es un buen atalaya, es el búfalo. Entonces qué bueno, ¿verdad? Ahora que nosotros estamos aprendiendo del discipulado, a que nosotros también seamos como el búfalo y seamos buenos atalayas, y tengamos ese cuidado de no andar solos. Dios no quiso que usted anduviera solo. Dios no quiere que usted sea una persona sociable, que viva en un grupo ministerial como estos, que no se sienta solo, porque la iglesia, para mí siempre he dicho que la iglesia es el hospital de Dios, donde nosotros venimos a congregarnos, donde nosotros dejamos aquí todas esas cosas por las cuales estamos pasando en la vida, cosas tristes, cosas difíciles, y donde nosotros compartimos testimonios unos con otros, nos llenamos de esa fe. Como el testimonio de la vez pasada que la hermana contó. Bueno, ese testimonio a mí me hizo llorar porque realmente veía el gran amor que Dios tiene por nosotros. Me pasó un detallito con eso de que a veces uno duda de la presencia de Dios. Resulta que yo tengo una finquita y ese día, era un viernes creo, se me fue el bus. O sea, no fue que yo lo dejé porque yo estaba en la parada, pero el bus pasó tan rápido que más bien casi me arrolla a mí. Y resulta que tuve que quedarme en la finca solítica. No es lo mismo estar en una casa como esta, solo, donde usted sabe que por allá está el vecino, que si usted sale por ahí silba y a usted lo oye, a estar en una finca rodeada de árboles, donde no hay nada cerca, ¿verdad? Y le digo a Dios, bueno, usted lo que quiere es que yo me quede con usted, ¿verdad? Solito, los dos. Y entonces me fui para adentro, me hice algo de comer y no había ni camas, solo un colchoncillo ahí, más o menos. Digo yo, no, bueno, ahí tengo muchas cobijas, le voy a poner una cobijita ahí al colchón y me acuesto. Ya después de haber orado y de pasar tiempo con Dios, de haber leído la palabra, ya me fui a acostar y nada más le dije a Dios, bueno, acompáñame, abrázame. Y estando ahí, solo la gatita, la Paz, conmigo,
Y le digo, pero despiértame temprano porque tengo que coger el bus. Y no les miento que a las 5:30 de la mañana nada más escuché una voz que me dijo, amor. Y yo talé los ojos inmediatamente y le dije, gracias, de verdad que estás conmigo. Y esa es la confianza que un discipulador tiene que darle a ese discípulo que viene con miles de problemas, miles de dudas, y ustedes tienen que llevarlo a ese convencimiento de que Dios está con nosotros, como Él lo prometió, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quería, nada más para terminar, decirle que nosotros en los temas que podemos dar en un discipulado son diversas cantidades de temas. De hecho, hay diferentes niveles de discipulado, porque nosotros nunca acabamos de aprender. Podemos en un discipulado dar temas como la nueva vida en Cristo, podemos nosotros dar un nuevo nacimiento. Otro tema puede ser el compromiso de seguir a Cristo. La oración, por ejemplo, es un buen tema. La palabra de Dios, la obediencia que tenemos que tener a Dios. Nuestro Padre, el Creador, es otro tema. Jesús, nuestro Salvador, el Espíritu Santo, quien nos transforma, la vida en comunidad, nuestra misión. Y así un montón, como el amor de Dios, un montón de temas. Solamente esto les quería decir. Espero que ustedes hayan disfrutado como yo disfruté de hacer este tema, me gustó mucho. Ahora nosotros vamos a acabar orando, pidiéndole a Dios que Él venga con su Santo Espíritu, nos ayude a que nos enamoremos de Él, que veamos lo importante que es discipular a otros. El discipular consiste en que yo, por ejemplo, le digo a Alejandro, es verdad que yo le digo a Alejandro, vengo y lo evangelizo a Alejandro, le hablo del plan de Dios, le cuento de Jesucristo, le digo la historia de Jesús, le cuento el motivo, ¿verdad?, del cual soy seguidora de Cristo, y viene Alejandro y ya viene y se lo cuenta a ella, viene ella y se lo cuenta a usted, se lo cuenta a usted, y ya viene y cuando viene se lo contó a aquella, y ya hay un grupo como este. Y en eso consiste la labor de discipular. Vamos a entrar en oración. Si gustan me pone la cancioncita, por favor. Yo los invito para que ahí donde ustedes están, inclinen el rostro como gusten, si quieren ponerse de pie porque están cansados de estar sentados. Yo lo que quiero es que ustedes entren en esa comunión con el Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, en esta noche te doy porque sé que por medio de tu presencia, Señor, hoy recibimos de ti muchos regalos que quizás no los vemos por el momento, pero sé que ahí están. En este momento te doy las gracias, Señor. Estoy aquí reunida en tu nombre con todos tus discípulos, Padre. Queremos recibir de ti esta instrucción, que aún por las noches cuando duerma, tú me enseñes, Padre Jesús. Muchas gracias, Señor, porque desde el principio has querido que nosotros caminemos contigo. He podido ver a través de este mensaje el amor de Dios, cómo nos ha llamado desde el tiempo, Señor, atrás, cómo no quisiste que nosotros nos perdiéramos, Padre, sino que lo que quieres es que se cumpla el propósito tuyo de que habitemos todos juntos en la Nueva Jerusalén, disfrutando de todas tus maravillas. Tú no quieres que ninguno se pierda, por eso en tu palabra dices, convertidos y viviréis. Nos amas tanto, Padre, que entregaste a tu único Hijo, para que Él pueda hacer sacrificio perfecto y poder así nosotros ser libres de todo pecado. Te doy las gracias y te pido, Señor, que pongas en nosotros esa pasión por el Evangelio, para poder llevar a muchos a los pies tuyos, Padre, y que ellos también puedan experimentar y vivir en esa paz. La paz que hoy nosotros gozamos porque te conocemos, Señor. La paz que nosotros hoy tenemos porque sabemos que eres tú en nosotros. Y que, como lo dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino que presentemos al Señor todas nuestras cosas con acción de gracias y súplicas. Y Él que conoce nuestros corazones nos dará la paz que nuestras almas necesitamos.
Hoy yo presento a cada uno de los miembros que se encuentran hoy en este lugar recibiendo este mensaje, así como aquellos que por las redes están conectados, yo los bendigo. Hoy les mando el amor de Dios para que ustedes sean transformados por la fe. Hoy en el nombre de Jesús vengo clamando por todos los que están ahí, Señor, conectados y los que estamos aquí. Sabemos, Señor, que cada persona tiene sus circunstancias por las cuales está luchando. Y yo te pido, Padre, que por favor nos ayudes a crecer en sabiduría y en gracia. Padre, muchas gracias porque nos has dado una familia cristiana, una familia celestial. Ya no estamos solos, Padre, porque tú así lo has querido. Tú te gozas cuando miras a los hermanos que están reunidos todos en un solo sentido. Y te doy las gracias, Señor, por tu palabra que dice que son hermosos los pies de los mensajeros que os anuncian la paz. Gracias, Padre, por esas palabras con las cuales tú te llevas todas nuestras cargas. Y en la Escritura nos has dicho, vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, y yo los haré descansar. Gracias porque has dicho, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde y sencillo de corazón. Ayúdame, Señor, a llevar, Señor, ese yugo que eres tu papito, para que me enseñes, Señor, para no caer, Padre, para que me muestres dónde están todos mis errores y poder así ser transformada. Dios eterno, hoy te doy las gracias, Señor. Ven y pon en cada uno de nosotros un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón que clame a Padre, un corazón que quiera aprender. Ven, Espíritu Santo, danos hambre y sed de ti, Padre, para que esa oración en nosotros no sean solo 3 palabras, para que ese estudio de la palabra no sea solo un salmo y ya me voy a acostar, sino que meditemos en tu palabra, que la escudriñemos, que caminemos contigo, Padre, que te conozcamos. Eso es lo que queremos en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias por estos momentos. Visita al que hoy está agobiado, visita al que está enfermo, Padre. Ven, Espíritu Santo, sobre cada ser humano que hoy se encuentra sufriendo en el mundo entero. Y permite que seamos muchos los que discipulamos, que seamos muchos los que tenemos pasión por las almas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amado Dios y Padre bueno, hoy te damos gracias, Señor, por los alimentos